Anoche volvió a hablar Cristina Fernández de Kirchner, dio una entrevista. El sábado vino a la ciudad de Buenos Aires y ayer, entre otras cosas, habló sobre el sobreprecio en la obra pública y pidió una auditoría sobre su gestión. A mí me gustaría, con todo esto que está pasando, y es una cosa que estoy trabajando y voy a proponerle al juez de la causa, que se haga realmente una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno. Yo quisiera una auditoría realizada sobre la obra pública que comprendiera y que fuera hecha por consultoras, sociedades públicas, privadas. Usted lo conoció, lo conoció desde Santa Cruz, tengo entendido, a José López. ¿Usted tiene alguna teoría de qué se trata? O sea, apareció el secretario de Obras Públicas de su gobierno, que estuvo durante los 12 años tirando bolsos de dinero por arriba de un paredón. ¿Debe tener usted algún diagnóstico de qué se trató eso? Mira, yo creo que lo dije y lo comparé con una trompada en el estómago, y también dije que palabras tales como repudio, rechazo, indignación y todas las cosas que se te puedan ocurrir no alcanzan para definir lo que uno siente frente a eso. Pero precisamente también ese hecho es un coadyuvante a hacer urgentemente esta auditoría. Y ya nos acompañan nuestros invitados en nuestro estudio. Buenas noches, ¿cómo les va? Javier Iguacel, director de Viabilidad Nacional, y Alejandro Nieva, auditor general de la Nación. Bueno, en función de lo que dice Cristina y esta exigencia de que haya una auditoría, ¿qué hallaron ustedes cuando justamente llevaron a cabo esa inspección? Bueno, buenas noches a todos. A raíz de los despidos de Lázaro Báez en diciembre, apenas asumimos, donde inculpaba que Vialidad no le pagaba y por eso no le podía pagar a la gente, lo primero que hicimos fue ir a buscar los libros, a ver cuál es la situación contable. Y lo que nos encontramos fue una gran sorpresa, porque vimos que no solo no le debíamos, sino que le habíamos pagado por adelantado. Y eso no contrastaba radicalmente con el resto de las empresas, que tenían un promedio de casi 180 días de deuda en promedio, desde 400 a, no sé, 100. Y después vimos ciertas irregularidades, las obras paradas, y comenzamos en enero una auditoría con la Dirección de Auditoría Interna, que depende de la CIGEN, con las normas de la CIGEN conforme a la ley, que empezó en enero y acabó en marzo. Y a partir de eso, bueno, hicimos las denuncias, porque básicamente lo que encontramos fue una máquina preparada para robarnos a los argentinos, con una intervención en la provincia de Santa Cruz, Vialidad Nacional, Función de Vialidad, y el mismo José López, que bueno, en la denuncia está presentada. Después, 2 meses más tarde, vimos ¿Y cómo era ese circuito? todo lo que pasó. Bueno, tenía tres herramientas, digamos. Una era, digamos, la orientación hacia dónde era la obra pública. Es decir, una de las cosas que se detectó fue que el 12% del total de las obras de vialidad 2007-2015 fue a Santa Cruz, con el 1,5% de la población. Y con, digamos, no tantas muertes en las rutas que tanto nos aqueja hoy. Es una excelencia que tenemos que corregir, estamos trabajando para corregir. Y después, que se hacía a través de convenios con la provincia, con orientación a que la licitación fuera para el grupo de Lázaro Báez. El segundo punto es que la mitad no se había terminado, y con en la auditoría grandes indicios de sobreprecio, algunos cálculos, que después comprobamos cuando digamos, rescindimos el contrato, o 3 de los contratos más importantes que tenía Lázaro para construir la ruta entre Caleta y Comodoro. Calculamos el presupuesto, la relicitamos y obtuvimos 1.000 millones de pesos menos que ahorramos los argentinos a partir de esa licitación. Eso nos da el 50%. Ahora vamos a seguir, porque lo que está contando es impresionante. O sea, un tiempo más tarde se ahorra un montón de dinero y pasó la inflación, digamos. Pero queremos preguntarle a Nieva, digo, al margen de la situación de Vialidad Nacional, ¿se está auditando el resto de la obra pública? Por supuesto, lo hacemos permanentemente, todos los años. Pero vuelvo a la pregunta, porque me queda la pregunta inicial de ustedes. En primer lugar, me parece increíble que una expresidenta de la Nación ignore el trabajo de la auditoría. Por eso yo hoy le recomiendo a la expresidenta que relea todas las auditorías que ha hecho la Auditoría General de la Nación, en donde señalamos una cantidad importantísima de graves irregularidades que explican toda esta situación de cómo o por qué tenemos o hemos tenido en estos años estas salvajes, digamos, apropiaciones de dineros públicos con la obra pública y con otros
otros programas de la anterior gestión. Ella pide le pide al juez que requiera una auditoría. Los jueces están pidiéndole a la Auditoría General de la Nación que haga las auditorías. Es más, hay 400 causas por lo menos, las que nosotros tenemos relevadas, en donde se nos ha solicitado a nosotros nuestros informes. Y los jueces, para hacer las imputaciones, en algunos casos... la información que producen en la auditoría. Lo hacen, si uno mira los dictámenes judiciales, se hacen sobre la base de los informes de la Auditoría General de la Nación. ¿Cómo traducen entonces este pedido de Cristina Kirchner? ¿Cuál es la intención de manifestar esto, pese a que ustedes dos están diciendo las auditorías se hicieron? A mí me parece una excusa de compromiso de tener algo para decir donde no se quiere explicar lo que tiene que explicar. Porque acá, efectivamente, como señalaba recién Iguacel, acá existió un sistema, más allá del quantum de los sobreprecios, existió un sistema que se basaba en la discrecionalidad. Discrecionalidad para otorgar obra pública a los amigos, ahí aparece Baez y aparecen otros, electroingeniería y demás. Aparece la discrecionalidad para enviar 12% de la obra pública a una provincia que tiene solo el 1 y pico por ciento de la población. Ahí está la discrecionalidad. Aparece la discrecionalidad para generar obra pública sin planificación, sin proyectos, lo cual generaba luego la necesidad de readecuar esos contratos. Una adenda, otra adenda, otra adenda, con lo cual había un contrato inicial de 100 y adendas o modificaciones a ese contrato inicial, que en rigor de verdad era obra nueva, por 150. En esa segunda parte no había licitación pública. ¿Y hasta dónde llegaban esas responsabilidades? Recién era una maquinaria hecha para robar. Lo sabía López, lo sabía Dedido, lo sabía Cristina Fernández. ¿Hasta dónde llegaba? Hacia arriba. Bueno, si usted me permite, los jueces van a determinar eso. De hecho, pero de haber visto las auditorías y haber visto cómo funcionaba el sistema, ¿quiénes tenían la decisión? Nosotros auditamos, por ejemplo, al Ministerio de Planificación, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Transporte. Nosotros verificamos las responsabilidades hasta allí. De todas maneras, los jueces están investigando las responsabilidades penales porque hay un sistema republicano en la obligación de responder. Y para determinar esas responsabilidades, obviamente, hay que ahondar un poco más. Y allí aparecen cuestiones como la que, desde nuestra convicción, nada de esto pudo haberse hecho sin el consentimiento y el conocimiento del expresidente Néstor Kirchner y de la expresidenta. Antes de avanzar, hay otro tema, otro fragmento más de la entrevista que le hicieron hacer a Cristina Fernández de Kirchner que queremos compartir. La explicación que ella da sobre las propiedades que le alquilaba a dos de los principales contratistas de la obra pública en la Argentina, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. En el caso de los Sauces y de Otesur, en donde hay alquileres con Lázaro Báez y con Cristóbal López, que fueron contratistas del Estado o lo siguen siendo. Perdón, Navarro, yo no alquilaba habitaciones a nadie. Entonces, a ver si entiendo. Usted lo que dice es que usted le alquilaba el hotel a Lázaro Báez y después él que haga lo que quiera. El inmueble. Nosotros alquilamos el inmueble. Esto es, a ver si nos ponemos de acuerdo, el inmueble. Pero además, me parece absurdo que cuando hablamos de contratos millonarios de la obra pública, precisamente que únicamente tendría actos de corrupción con dos contratistas que además no son de los más importantes de la obra pública que decidíamos. Me parece realmente que debería actuarse con mayor prudencia y además, ¿sabe qué? Comparar en definitiva eso que uno alquila, los valores realmente con los montos de los contratos de la obra pública, que no tienen ningún punto de contacto, es casi irrisorio, es ridículo. Irrisorio, ridículo, se presenta Diego. Sí, hay un punto sensible ahí, ¿no? Y le pregunto a los dos, concretamente sobre este alquiler. Ella dice de inmuebles, como diciendo, yo alquilaba todo, después si no ocupaban las habitaciones no es tema mío. ¿Esto es así? La verdad que yo desconozco ese tema, digamos puedo hablar sobre la auditoría y lo que pasó en mi idea. Hay una cosa que recién estaba escuchando, porque cuando hicieron la primera nota, la verdad que no había visto la entrevista ayer, no sabía lo que había dicho la expresidenta, pero ella dice que no que eran contratistas de no los más importantes. La realidad es que cuando uno analiza el periodo 2007-2015, que es donde nosotros tenemos datos electrónicos y es más fácil computarlos, si no hay que ir a archivos muy antiguos, de papel, etcétera,
el grupo austral de Lázaro Báez se llevó más del 12% del total de la obra en vialidad. El que le sigue no llega ni al 6%. Eso implicó, lo que hicimos fue una cuenta porque la inflación nefasta, digamos, que el país desarrolló, oculta muchas de estas cosas porque uno pierde sensibilidad de los números. Lo debimos al tipo de cambio oficial y dieron más de 2.300 millones de dólares que cobró. No que contratos que ganó, no, que Vialidad le pagó al Grupo Austral de Construcción de 2007 a 2015. El que le sigue está por abajo de 1.000. En el 2013 el Grupo Austral no existía. Es decir, claramente fue en Vialidad Nacional el principal contratista por lado que se lo mire. En el 2007, casi el 30%. Pero más allá, de eso, ¿saben cuáles son las empresas que estuvieron involucradas en estos sobreprecios? Más allá de las que ya se conocen. ¿Hay algún caso de alguna empresa que haya cobrado algún sobreprecio de estos que vieron y detectaron? Mira, nosotros hicimos la auditoría sobre Santa Cruz, donde pudimos ver esto, desde el 30 hasta el 67%, promedio de 50%. También auditamos y llevamos adelante una pesquisa en una del Chaco que nos pidió el fiscal Policita para otra causa que la que estaba, y se repitió eso. En ese caso era Biancalani la empresa. También vinculada a Báez, claro. Vinculada a Báez, sí, no todo el periodo. No sé si cuando la ganó Biancalani era de Báez o no. La pregunta es, ¿también están auditando si hay otros empresarios? Porque también la expresidenta apunta a eso. Sí, no, de hecho, una cosa que sorprende, que bueno, tenemos que llevarla a la justicia para que investigue de vuelta, en el fondo es la justicia que tiene que investigar. Nosotros como ciudadano y funcionario público, lo que debemos hacer es llevar las cosas para que ellos sean los que, digamos, verifiquen lo que estamos diciendo. Pero una empresa como Rovela Carranza, por ejemplo, que en el 2007 tenía facturada 17 millones de dólares, en el 2014 facturó más de 200 millones. Es decir, no es normal ese crecimiento, todo el resto estaban en promedio. En una de las obras donde nosotros en la auditoría vemos claramente la Ruta 9 de Ripio en Santa Cruz, que la licitación está orientada para que, o por lo menos nuestra impresión por la información que hay, los documentos que se cruzan, para que la gane una de las empresas Lázaro, la otra que competían eran dos de Lázaro y otra era de Petersen. Ahora vamos, Nieva, con ustedes. Nieva hizo hincapié en que Néstor Kirchner primero y Cristina después sabían todo. ¿Usted coincide con eso, con lo que pudo ver? A mí me resulta muy difícil no creer que digamos, que no supieran al nivel en el que se estaban haciendo las obras, sobre todo en la provincia de Santa Cruz. Ustedes hablaron de las obras de Báez, ¿no? ¿Auditaron también las obras de Calcaterra, el primo de Mauricio Macri? Nosotros auditamos programas, no auditamos las obras de Báez. Auditamos programas que pueden haber tenido contrataciones por Báez, por Calcaterra, por Rogio. Hemos auditado obras de vialidad nacional como otro tipo de obras de energía, construcción de viviendas. La Auditoría General de la Nación tiene un plan de auditorías que abarca toda la Administración Nacional. Pero no me quiero escapar de la primera parte de la pregunta que vos hiciste, porque por ahí puede parecer que no la quería contestar. La primera que hiciste a los dos, que es esto de Cristina y los alquileres. Primero, estamos claros, yo hablé al principio de la discrecionalidad, de eso de elegir amigos para otorgarle obra pública. Sabemos que Báez, o cuando comienza el gobierno nacional, no tenía ninguna empresa. Aparece y crece su empresa, Austral Construcciones, ese monstruo que todos hemos visto, durante la gestión kirchnerista. Amigos, cercanos al poder, muy cercanos. Pero perdón, y luego alquileres. Esta es la explicación que tiene que dar la presidenta. Éticamente, yo no he hecho ninguna auditoría sobre esto, pero es una respuesta lógica frente a todos los ciudadanos. Éticamente es impresentable que un funcionario público, un presidente de la Nación, que le está otorgando tamaña cantidad de obra pública a estos empresarios y que luego haga contratos privados con esos empresarios. Pero a ver, una pregunta. Igual no respondió a la pregunta que le había hecho recién. Eso es lo que quiero preguntar. Desde Vialidad Nacional hicieron una investigación puntual sobre el primo del presidente de la Nación, ¿o solamente se han limitado a Lázaro Báez? No, hasta ahora fuimos haciendo las auditorías que, en el caso de diciembre, cuando tuvimos los despidos, trabajamos, que es la de Santa Cruz,
y después hicimos una en la ruta en el Chaco, estamos haciendo una en Formosa, que todavía no terminó, que no es ninguno de estos empresarios que estamos hablando, pero es otra empresa. También sobre un puente que se inauguró el año pasado, que lo tuvimos que desviar porque se está cayendo, que es en Cuatro Bocas, en Corrientes. Es decir, donde se presenta un caso... Se revisan por ahora solamente las obras que tuvieron algún nivel de conflicto. No se está revisando toda la obra pública. Ahora, yo le pregunto... Nosotros estamos pensando... Pero yo le quiero preguntar una cosa. Es cómo se sigue hacia adelante. Porque la verdad es que todos esos proveedores son los mismos que se van a presentar en esta licitación ahora de, en vez de 3.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Correcto. Y si el Estado sospecha que esos empresarios participaron de una cartelización, que validaron sobreprecios, ¿ustedes los van a volver a contratar y los van a premiar con otra obra pública? ¿Cómo se hace ahí para discriminar? Bueno, es muy buena pregunta. En primer lugar, nosotros miramos mucho más para adelante que para atrás, porque si bien hay un pilar fundamental que creo que todos los argentinos estamos convencidos que así tiene que ser, es que se acabe la corrupción argentina al 100%. O me decían, no, porque antes era el 1%, el 5%, todo está mal. Pero yo quiero preguntar, a ver... Entonces, para poder avanzar hacia adelante, ese es un pilar fundamental, es un valor que hoy el presidente Macri, el ministro Dietrich con el que yo trabajo, etcétera, lo ponen en primer plano. El segundo es hacer las obras. Tenemos que hacer en los próximos 4 años 2.800 kilómetros de autopistas. Esto es lo mismo que Argentina hizo en toda su historia. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. Si trabajamos con transparencia y honestidad. Y aparte nos abocamos a esa obra. Bueno, ¿qué hicimos para eso? ¿Qué hicimos para eso? Muchos cambios en el método de licitación. Por ejemplo, en la licitación... No respondió la pregunta, no respondió la pregunta de Diego. A ver, Calcaterra es el primo de Macri. Sí. Queremos saber si así como conocen los nombres de los empresarios kirchneristas, si Calcaterra aparece o no en las auditorías que ustedes tienen. Bueno, en denuncias no tenemos denuncias. Si hay alguna denuncia particular de obra que no se haya terminado, haya tenido un problema, la revisaremos como revisamos todos. Eso está claro. Es decir, no hay ningún inconveniente porque justamente lo que queremos es que funcione bien de acá para adelante. Me preguntabas cómo hacemos para ir para adelante. Bueno, una cosa que hemos hecho es modificar las condiciones con las cuales se puede contratar. Había muchas empresas que eran subcontratistas, que hacían el trabajo físico de verdad, pero le trabajaban a otra empresa, que no participaron de todo esto y que tienen capacidad. Entonces le damos la oportunidad a que participen y de esa manera califiquen y puedan hacer obra. De eso, además, hoy los pliegos están colgados en internet, son gratuitos y nadie sabe quién los está mirando. Tuvimos 100 consultas en la última licitación que hicimos. Le damos la chance también a empresas internacionales que vengan. Es decir, ampliamos la capacidad de competencia y eliminamos todos los factores discrecionales. Y José, vamos a comprometerlo porque tenemos más invitados y no queríamos tampoco robarle el tiempo a los demás, a que invitarlo nuevamente para que nos pueda explicar los mecanismos de transparencia hacia adelante, cómo van a hacer para evitar los sobreprecios. A los dos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.